Bueno, vamos a hablar de Manuel Atienza. ¿Quién es? Es español. Su corriente filosófica, peitos jurídicos, dioses griegos, justificar curso de argumentación jurídica. Manuel Atienza es de tendencia iusnaturalista. ¿Qué es el derecho para Manuel Atienza? Es una técnica para solucionar problemas. Enfoques del derecho. Primero, estructura. Segundo, funcional. Tercero, valorativo. Y cuarto, argumentación. El enfoque estructural. El derecho desde esta óptica se reduce a una serie de enunciados, a una estructuración lingüística. Solo se ve la norma como si fuera un edificio visto desde afuera, como un observador. Se trata de una perspectiva que indaga sobre las relaciones sintácticas y formales de los elementos que constituyen el lenguaje del derecho. Lo describe tal como es sin preocuparse por el dinamismo de sus funciones. Las relaciones con el entorno, mucho menos el lugar que ocupa el derecho en el contexto de las ciencias sociales y humanas. Esto es un enfoque limitado porque no se puede ver el desarrollo del edificio. Analiza el edificio en partes, pero no en su conjunto. Ejemplo, Código Civil, el penal, la Constitución, solo se ve lo externo. Derecho positivo, no importa cómo se relacionan las normas. Bueno, ahora vamos a hablar del enfoque funcional. Desde este enfoque se tendrá en cuenta específicamente la funcionalidad del edificio, es decir, del derecho. Es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué necesidades sociales o individuales trata de satisfacer? Mirar la relación de las normas y su funcionamiento, la relación que existe entre las normas del derecho y que esté ligado o en conexión con las otras normas, es decir, que todo el ordenamiento jurídico. El derecho no es solo un lenguaje y normatividad, es también la praxis social comunitaria, es decir, comportamiento, acción humana y realidad social. Es un enfoque ius-positivista. Ejemplo, desde el punto de vista del edificio se miraría cómo se relaciona una pared con una viga, escaleras, etc. Ejemplo 2. Un decreto de un alcalde debe estar en consonancia con las normas superiores. Bueno, vamos a hablar del enfoque valorativo, que es el axiológico. Con este enfoque se revisa cuál es el fin de la norma, qué es lo que busca, para qué fue creada y su trascendencia. Principio de libertad, igualdad y equidad. Ejemplo, el feminicidio, norma que fue creada para defender y proteger a la mujer y su dignidad. Se le da mayor trascendencia a la misma. Enfoque el derecho como argumentación. Busca el derecho sea una solución práctica a los problemas. Ejemplo, la forma como un abogado elabora su argumento en un proceso. Elementos. A través de estos elementos del argumento. Listo, vamos a hablar de los elementos del argumento. A través de estos elementos sabemos elaborar como abogados un argumento. Argumentación jurídica. Es expresar razones a favor o en contra de un determinado caso. El lenguaje es el instrumento de comunicación o el medio usado para argumentar. Y la conclusión es a lo que yo pretendo llegar, las pretensiones del proceso. Ejemplo, en penal, la teoría del caso, con la cual el abogado tiene la tarea de persuadir con los mejores argumentos. Teoría del caso. Ejemplo, legítima defensa. Las premisas son los elementos de tipo probatorio que me permiten llegar a fundamentar la teoría del caso. Es la forma en que se justifica el caso a través de las pruebas. Ejemplo, propiedad privada, la vida, importancia de la vida. Relaciones de la premisa con la conclusión. Cada una de las premisas debe estar íntimamente relacionada con la conclusión. Ejemplo, en un proceso de alimentos tengo que demostrar que el señor X tiene un parentesco con el menor y que ha incumplido con su obligación alimentaria. Premisa. Registro civil. Demanda alimentos. Es un derecho y una prueba, con lo que tú pretendes. Premisa. Si trabaja, vamos a ver si tiene un desprendible de pago. Prueba con técnica, fundadamente en un hecho. Formas de derecho, problemas, por lo cual se debe manejar el derecho como argumentación. Resolver los problemas. También concibe el derecho como una actividad intelectual, burocrática, coactiva y argumentativa. Actividad intelectual. La persona, o en este caso el abogado, defiende su posición o punto de vista intelectual, de acuerdo con su convicción a sus principios o la formación que como abogado tiene. Ejemplo, el abogado naturalista que defiende su tesis desde la actividad intelectual. Actividad burocrática. El derecho es burocrático
porque el pequeño grupo o sistema legislativo que hace la ley, justificación que busco para defender una tesis. Actividad coactiva. Se refiere a la norma como tal, la cual manda, ordena, permite o prohíbe. Actividad argumentativa. Es lo que propiamente hacemos como abogados, argumentar. Estas diferentes perspectivas del derecho son comparados por Manuel Atienza desde el punto de vista platónico, cuando habla de las clases sociales. Vamos a hablar de filósofos o gobernantes, de guerreros y artesanos. Los filósofos o gobernantes, vamos a hablar, argumentativa, el derecho como argumentación en la cúspide, burocracia, punto de vista legislativa, creador de la norma, y coactiva, la norma es lo que debe acatar, manda, ordena o prohíbe. Atienza compara el derecho con los filósofos o gobernantes, porque orientan, guían y dan los parámetros a seguir en la sociedad. La rama legislativa serían los guerreros, y en los artesanos estaría el poder coactivo. Casos difíciles para Atienza. Entendemos qué es el caso difícil. Para Atienza dice que desde la identificación de dónde está el problema jurídico dentro del proceso, que hay que saber dónde está la dificultad o el error en la actividad procesal. Será en la norma, en las pruebas, en la decisión judicial. Vamos a hablar de la relevancia, duda-norma, interpretación, pruebas, valores endebles, calificación. Diferencia con Dworkin. Para Dworkin no hay norma para el caso difícil. Ejemplo, el caso Rich versus Palmer. Eso es realmente todo el tema que hay sobre Manuel Atienza en el caso de filosofía del derecho.